Buenos días chicos de Noveno Mundo Activo, bienvenidos a este nuevo tutorial. Hoy vamos a continuar con el circuito que trabajamos ayer, hoy vamos a hacer la parte práctica. Entonces, ese es el circuito, como ustedes pueden ver, el que les expliqué en el tablero. Y acá, entonces les explico. Si se acuerdan que para empezar a hacer el circuito equivalente, que este es el circuito equivalente ya finalizado, lo primero que hacíamos era dejar todas estas resistencias como una resistencia equivalente y esta resistencia era RA, que es esta, ¿listo? Acá esto es RA. Esto es 5.806, pero pues el sistema me lo aproximó a 5.81. Luego, ¿qué hacíamos? Tomábamos estas tres, esta resistencia RA, la resistencia R5, que es esta, y la resistencia R4, que es esta. Estas las sumábamos común y corriente porque eran en serie, y eso nos daba la resistencia B, que es esta. ¿Listo? Esta daba 38.906, el sistema me la dejó en 38.0, en 38.9. Luego, operábamos estas dos, están en serie y nos daba esta resistencia C, que es 8.55. Y ya, para finalizar la resistencia total, sumábamos estas tres y nos daba la resistencia total, que eso era 15.55, el sistema me lo dejó en 15.6. Entonces acá pues puedo colocar un amperímetro para medir la corriente, pero pues ya recuerden que nos dio como tal la corriente que era 2.57. Entonces lo colocan acá y miden acá y acá. Listo. Entonces si se dan cuenta, estos dos vienen siendo equivalentes. ¿Listo? Este de acá y este de acá. ¿Listo? Esta es como tal la respuesta. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Más allá de hacer algo práctico, la idea es que entiendan el concepto, cómo viaja la corriente, ¿sí? Cómo son la suma de los voltajes, de los amperios. Entonces, recuerden que para hallar acá la corriente, no hay necesidad, ¿listo? Ya la corriente me dice que es 2.57, la corriente no varía, ¿por qué? Porque es un circuito en serie, pero ¿qué varía? Varía el, el voltaje que pasa por cada resistencia. Recuerden que esto se coloca es en paralelo, ¿listo? Acá. Bueno, ahí quedó un poquito feo. Y si ustedes se fijan, si sumo estos tres voltajes, me va a dar 40. Ya lo sumé y me da 39.9, entonces eso se aproxima a 40. No hay necesidad de colocar un amperímetro porque es un circuito en serie. De hecho, si yo pongo el cursor sobre esta línea, me dice que el amperaje es 2.57, que es el mismo de acá. ¿Listo? Ahora, veamos este. ¿Este cómo funciona? Vamos a colocar un voltímetro acá, acá, acá y acá. ¿Listo? Estos dos voltajes van a ser los mismos, ¿listo? Van a tener el mismo voltaje, ¿por qué? Porque están en serie. Recuerde que cuando un circuito en serie tienen el mismo voltaje, varía
la intensidad, es decir, la corriente. Entonces voy a hacer eso. Listo. Entonces, si se dan cuenta, este voltaje y este voltaje es el mismo. Si sumamos esos tres voltajes, eso nos tiene que dar 40. Entonces, si miren, acá están 22, que son estos mismos 22, ¿sí? Entonces, 22 más 12,8 y más 5,14, eso da 39,9. ¿Listo? Ahora, acá, en esta parte, ya me varía la corriente. ¿Listo? Entonces, ustedes dirán, ¿cómo saco esta corriente y esta corriente? Pues ustedes ya tienen el voltaje, que es 22 voltios, que pasa por esta zona, y ya tienen la resistencia. Entonces van a aplicar la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm dice voltaje dividido la resistencia. Entonces sería 22 dividido 11 y eso da, acá mismo les dice 2 amperios, ¿sí? 2 amperios y acá les da el voltaje 22 dividido 38, eso da 0,56 amperios, ¿listo? 0,56 amperios. Lo que pasa es que acá lo dejan miliamperios. Y si ustedes suman esta corriente más esta corriente, les va a dar esta corriente, es decir, 2 más 0,5 tiene que dar 2,5 más o menos, ¿listo? 2,57, ¿listo? Voy a colocar acá, sin embargo, los amperímetros para que no haya ninguna duda. Acá ya coloqué como tal los amperímetros, entonces recuerden, 2 más 0,5 me da 2,5, que es el que ven acá. Ahora vamos a resolver este. Recuerden que esto es RA, que es el equivalente a estos dos. Para ello, voy a tomar algunos datos de acá, es decir, fácilmente puedo decir que este voltaje no me va a variar, este voltaje tampoco me va a variar. Entonces, ¿qué otro dato así? Este voltaje de acá tampoco me va a variar, va a ser 22. Este también va a ser 20. Este voltaje de acá, recuerden, la suma de estos tres voltajes me va a dar 22. Pero acá estaba como descompuesto. Entonces, voy a colocar los diferentes voltímetros y, de ser necesario, voy a colocar los amperímetros. Listo, ya puse todos los voltímetros. Entonces, la suma de más este me va a dar 22 voltios. ¿Listo? Entonces, 9 más 9, 18 y 3, 21, y los decimales sumarían para 22. Estos tres, recuerden, este es lo mismo que este. ¿Mm? Como esto que está acá es un circuito en serie, la corriente es la misma. Entonces, como ustedes pueden ver, acá la corriente es de 5,0,5 miliamperios, ¿sí? Igual 0,5 amperios o 567 miliamperios, ¿listo? Si se dan cuenta, la corriente no varió. Acá la corriente también va a ser de 2
como ven acá, como ven también acá. Ahora voy a hacer este entonces. ¿Cómo funciona este? Este es un circuito, como ya saben, paralelo y por ende el voltaje va a ser el mismo acá. ¿Qué me van a cambiar? Las corrientes. Es decir, que la suma de estas tres corrientes me va a dar esta corriente. Es decir, que esta corriente que tiene acá 0,5 amperios tiene que ser la misma que está acá. 0,5 amperios. ¿Listo? Entonces acá, ¿qué necesito? Necesito el voltímetro, no lo necesito. ¿Por qué? Porque es un circuito en serie, perdón, en paralelo, es un circuito paralelo y por ende, pues el voltaje es el mismo. El amperímetro sí lo necesito porque ese sí varía, ¿listo? De hecho acá me muestra, al acercar el cursor, cuál es la corriente que pasa por esta resistencia, ¿listo? Voy a colocar todos los medidores, voy a correr esto para que vean cómo queda, ¿listo? Listo, acá ya coloqué todos los voltímetros, fíjense en esta parte, 3.29, 3.29 y 3.29, el mismo voltaje porque el circuito es paralelo. Ahora si sumo este 329 con este 9 y con este 9, esto me da 22. ¿Qué son estos mismos 22? Es decir, que en conclusión, toda esta parte que está acá está en paralelo con este. Y ya, sumando 22 más 12 más 5, eso da 39 punto algo, que son prácticamente 40 voltios. ¿Listo? Recuerden, acá me va a variar la corriente. Entonces, voy a colocar un amperímetro en estos tres y la suma de estos tres me tiene que dar. Voy a colocar también otro amperímetro por acá. Listo. Acá ya coloqué como tal los amperímetros. Ahora me falta colocar el de acá. Listo, entonces la suma de estos tres es igual a este. Y aparte, la suma de este más la suma de este me va a dar el voltaje total. Voy a colocar un amperímetro acá y otro acá. Entonces, esta corriente viene acá C, que es 0.5 amperios, más 2 da 2.5 amperios, que es la corriente total. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a hacer el mismo ejercicio que yo hice, pero con el ejercicio que les propuse en clase, que es el siguiente. Este. Entonces recuerden cómo lo van a manejar. Esto recuerden que es un circuito paralelo. Entonces van a dejar uno acá y van a hacer la descomposición hasta que lleguen a un circuito equivalente. ¿Listo? Van a hacer lo mismo que yo hice con el circuito que les expliqué la clase de ayer. Entonces me va a encontrar en el colegio, entonces va a quedar un poco complicado que les comparta pantalla, hacer videollamadas, pero no importa. Porfa, cualquier duda, cualquier inquietud me la realizan por WhatsApp, por interno, y yo con gusto les responderé. Entonces, no siendo más, que tengan un buen día, que estén muy bien. La tarea únicamente es que ustedes hagan esto mismo que yo hice con el circuito, pero ustedes lo van a hacer con este. ¿Listo? Solo es eso. ¿Listo? Entonces, que estén muy bien.